¿Qué pasaría si te dijera que una civilización sobrevivió 2500 años de invasiones, conquistas y revoluciones, manteniendo su identidad cultural distintiva? Desde Ciro el Grande hasta la moderna República Islámica, la civilización persa abarca una vida que pocas pueden igualar. En este documental, rastrearemos la continuidad de la identidad persa a lo largo de milenios de transformaciones dramáticas. Descubrirás cómo un pequeño reino tribal se convirtió en una superpotencia que controlaba al 44% de la población mundial. Creó la primera declaración de derechos humanos y continúa influyendo en la política mundial actual. Antes de la irrupción de los persas en el escenario mundial, otra civilización ya había establecido una sociedad compleja en lo que hoy conocemos como Irán. Los elamitas florecieron en el suroeste de Irán desde alrededor del 2700 AC, lo que los convierte en una de las civilizaciones más antiguas del mundo. Su patria, conocida como Elam, se centraba en ciudades como Susa, un centro metropolitano que posteriormente se convertiría en una importante capital para los reyes persas. Los elamitas se desarrollaron independientemente de sus vecinos mesopotámicos, creando su propia lengua e identidad cultural. Su lengua, completamente ajena al persa posterior ni a otras lenguas indoeuropeas, se comprende parcialmente en la actualidad. Lo que hace particularmente interesante a la cultura elamita es cómo mantuvieron su identidad única a la vez que absorbieron la influencia de sus poderosos vecinos. Su arte combinaba estilos locales con elementos tomados de Same y Babilonia, dando como resultado una estética híbrida que destacaba tanto la innovación como la adaptación. Durante casi 2000 años, los elamitas fueron actores clave en la política de Oriente Medio. Alternaron entre alianzas comerciales y feroces rivalidades con las sucesivas potencias de Mesopotamia, Same, Akkad, Babilonia y Asiria. Los reyes elamitas lanzaron audaces incursiones en Mesopotamia, en ocasiones capturando importantes objetos religiosos y tesoros reales. En 1155 a.C., los elamitas incluso lograron capturar la estatua de Marduk, la deidad patrona de Babilonia, en una incursión que conmocionó al mundo antiguo y demostró su destreza militar. La organización política de Elam difería significativamente de la de otros reinos antiguos. En lugar de una monarquía centralizada, a menudo operaban como una confederación de ciudades-estado unidas bajo un rey supremo. El poder se compartía frecuentemente entre los gobernantes de Susa y Ansan, creando un sistema flexible que se adaptaba a las circunstancias cambiantes. Este enfoque descentralizado podría explicar cómo la cultura elamita sobrevivió a numerosas invasiones y reveses a lo largo de su dilatada historia. Los logros artísticos elamitas sentaron bases importantes para la estética persa posterior. Sus innovaciones arquitectónicas incluyeron los primeros zigurats, enormes estructuras escalonadas que precedieron a edificios mesopotámicos similares. Los metalúrgicos elamitas crearon intrincados objetos de bronce que demuestran una notable destreza técnica. Mientras que sus talladores de piedra produjeron relieves detallados que influyeron en el arte imperial persa posterior. Algunos motivos desarrollados inicialmente por los artistas elamitas, como formas animales específicas e imágenes reales, reaparecerían siglos después en los palacios persas aqueménidas. El legado escrito de los elamitas sigue siendo en parte un misterio. Desarrollaron múltiples sistemas de escritura, incluyendo el elamita lineal, una escritura que aún no se ha descifrado por completo. Este sistema de escritura, con aproximadamente 80 signos distintivos, representa una de las tradiciones de escritura independientes más antiguas del mundo. Los elamitas también adaptaron la escritura cuneiforme de Mesopotamia para sus registros administrativos, creando una compleja tradición de escritura bilingüe. La religión elamita se centraba en un panteón de deidades, con Susinek, el dios de Susa, ocupando la posición central. Sus prácticas religiosas incluían rituales elaborados, culto en templos y ceremonias reales que vinculaban el poder político con la autoridad divina. Ciertos elementos del pensamiento religioso elamita, en particular el dualismo cósmico y prácticas rituales específicas, podrían haber influido en las creencias zoroástricas posteriores. La civilización experimentó varios periodos de renacimiento a lo largo de su historia, reconstruyéndose tras las derrotas y restableciendo el poder. Finalmente, los elamitas sucumbieron a las conquistas asirias en el siglo VII a.C.
Y Asurbanipal de Asiria se jactó de haber destruido sus ciudades y profanado sus santuarios en el 646 a.C. Estudios genéticos recientes han revelado una sorprendente conexión entre los antiguos elamitas y los iraníes modernos, lo que sugiere una continuidad más fuerte de lo que se creía. Esto significa que los iraníes actuales podrían compartir más material genético con los elamitas que con los grupos persas posteriores. Quizás lo más destacable sea la evidencia que sugiere que los elamitas fueron pioneros de una forma temprana de monarquía constitucional. Las tablillas de arcilla mencionan una ley de sucesión que limitaba el poder real absoluto, lo que posiblemente representó uno de los primeros esfuerzos de la historia por establecer el imperio de la ley por encima de los caprichos de los reyes, hace 4,000 años. Mientras los elamitas sentaban las bases prehistóricas en el sur de Irán, una nueva potencia emergía en el noroeste. Alrededor del siglo VII a.C., los medos, un pueblo iraní que había emigrado a la región siglos antes, comenzaron a transformarse, pasando de ser grupos tribales dispersos a un reino unificado. Estos hablantes de indoeuropeo trajeron consigo nuevas lenguas, tecnologías y prácticas culturales que transformarían para siempre la meseta iraní. Originalmente, los medos vivían en un conjunto de 6 tribus principales en el norte de Irán, cada una funcionando como unidades independientes con sus propios jefes y límites territoriales. Lo que transformó a estos grupos separados en un imperio fue el liderazgo del rey Siraxes, quien llegó al poder alrededor del 625 a. Se reconociendo la necesidad de innovación militar para desafiar al imperio asirio dominante, Siraxes implementó reformas que modernizaron las capacidades de combate de los medos. Su innovación militar más significativa reorganizó a los guerreros medos en unidades especializadas, separando a lanceros, arqueros y caballería en lugar de hacerlos luchar como una masa desorganizada. Este cambio, aparentemente sencillo, revolucionó la guerra en la región y creó una flexibilidad táctica que los comandantes medos aprovecharon con gran ventaja. Posteriormente, los persas aqueménidas adoptaron y ampliaron este sistema, convirtiéndolo en la base de su éxito militar. El momento decisivo para el imperio medo llegó en el 612 a.C., cuando Siraxes formó una alianza con los neobabilonios bajo el mando de Nabopolassar. Juntas, estas potencias lanzaron un ataque coordinado contra Nínive, la aparentemente inexpugnable capital de Asiria. Tras un asedio de 3 meses, los aliados capturaron y destruyeron la ciudad, poniendo fin al dominio asirio que había aterrorizado al cercano oriente durante siglos. La caída de Nínive se encuentra entre los cambios geopolíticos más importantes de la historia antigua, eliminando a una superpotencia y creando un vacío de poder que los medos rápidamente llenaron. En su apogeo, el imperio medo controlaba territorios que se extendían desde Anatolia Central, o la actual Turquía, hasta partes de Asia Central. Este vasto dominio incluía poblaciones diversas que hablaban diferentes idiomas y practicaban diversas religiones. Gestionar esta diversidad exigió a los medos desarrollar técnicas administrativas que equilibraran el control central con la autonomía local. Un enfoque que se convirtió en un sello distintivo de los imperios iraníes posteriores. A pesar de sus impresionantes logros, los medos dejaron sorprendentemente pocos monumentos o inscripciones propias. Gran parte de lo que sabemos sobre ellos proviene de relatos de otros, principalmente de historiadores griegos como Heródoto y de registros de Babilonia y Asiria. Este relativo silencio en el registro arqueológico plantea un desafío histórico. Vemos a los medos principalmente a través de ojos extranjeros, más que a través de sus propias palabras. La capital meda, Ecbatana, o Yamadán, en el oeste de Irán, fue, según se dice, una de las ciudades más impresionantes del mundo antiguo. Según Heródoto, contaba con 7 murallas concéntricas, cada una pintada de un color diferente, blanco, negro, morado, azul, naranja, plateado y dorado. Aunque la evidencia arqueológica no ha confirmado esta descripción exacta, las excavaciones han revelado importantes fortificaciones que respaldan la imagen de un centro real rico y bien defendido. El imperio medo duró menos de un siglo. Alrededor del año 550 a.C., Ciro el Grande, gobernante de la tribu persa y medio medo por parte de madre, derrotó al último rey medo, Astiagas. En lugar de destruir el poder medo, Ciro incorporó sus élites, administración y ejército a su nuevo imperio persa.
Muchos medos sirvieron como generales, gobernadores y consejeros en el estado aqueménida, creando una alianza persa-meda en lugar de una conquista total. Algunas evidencias históricas sugieren que los medos mantuvieron elementos democráticos en su gobierno tribal, con consejos de ancianos que tomaban decisiones junto con los reyes. Estas tradiciones posiblemente influyeron en los modelos de gobierno persa posteriores que incorporaron elementos consultivos. Quizás lo más destacable es que los medos, a pesar de su breve periodo como potencia imperial, desafiaron con éxito el dominio mesopotámico que había moldeado la región durante milenios. Durante un breve periodo histórico, fueron los bosques dominantes del antiguo Oriente Próximo. Sin embargo, a diferencia de muchas otras grandes potencias, apenas dejaron registros escritos en su propia lengua, lo que los convirtió en una civilización conocida principalmente por sus acciones, más que por sus palabras. Alrededor del 550 AC, surgió una figura que transformaría a Persia de una potencia regional a un imperio global. Ciro el Grande, hijo de padre persa y madre meda, unió a estos pueblos anteriormente rivales y creó lo que los historiadores ahora llaman el Imperio Aqueménida, llamado así por su linaje familiar. Su ascenso al poder comenzó con un conflicto contra su propio abuelo, Astiagas, último rey de Medea. Fuentes antiguas describen una compleja lucha político-militar que culminó con el derrocamiento de Ciro del dominio medo. Sin embargo, en lugar de destruir la cultura y las instituciones medas, las incorporó a su nuevo estado. Este modelo de integración en lugar de destrucción se convirtió en el enfoque distintivo de Ciro. Tras consolidar su posición en Irán, se dirigió al oeste, hacia el rico reino de Lidia en Anatolia. El rey Creso de Lidia, cuyo nombre se convirtió en sinónimo de fabulosa riqueza, había atacado territorios persas, considerando vulnerable el nuevo imperio. En 2 años, Ciro derrotó a Creso, capturó Sardes, la capital lidia, y absorbió las sustanciales reservas de oro del reino para su tesoro. La conquista de Lidia dio a Persia acceso al mar Egeo y sometió las ciudades griegas de Anatolia Occidental a control persa. La conquista más famosa de Ciro tuvo lugar en el año 539 a.C., cuando sus ejércitos capturaron Babilonia, el antiguo centro de la civilización mesopotámica y capital del imperio neobabilónico. Según relatos persas y babilónicos, Ciro entró en la ciudad sin un derramamiento de sangre significativo. Respetaba las prácticas religiosas babilónicas y se presentaba como el elegido del dios babilonio Marduk para restaurar el culto y la justicia. Esta jugada maestra política transformó lo que podría haber sido una resistencia férrea en una aceptación relativamente pacífica del dominio persa. La toma de Babilonia dio lugar a uno de los artefactos más importantes de la historia, el cilindro de Ciro. Este barril de arcilla contiene la proclamación de Ciro a los babilonios, que describe sus políticas de tolerancia religiosa y restauración de las tradiciones locales. El texto describe su permiso para que las personas desplazadas regresaran a sus países de origen y reconstruyeran sus templos. Esto incluía a los judíos, que habían sido exiliados a Babilonia décadas antes. La Biblia hebrea presenta a Ciro como un libertador enviado por Dios, y su decreto, que permitía a los judíos reconstruir su templo en Jerusalén, le otorgó un estatus único como el único no judío llamado Mesías en la Biblia. Ciro construyó su capital ceremonial en Pasargade, al sur de Irán, donde aún se encuentra su tumba. Una estructura sencilla construida sobre una plataforma escalonada con tejado a 2 aguas. A diferencia de los imponentes monumentos de los faraones egipcios o los reyes mesopotámicos, su diseño relativamente modesto refleja el carácter pragmático del dominio persa. Incluso después de 2500 años, esta tumba sigue siendo un importante símbolo de la identidad nacional iraní, conectando a los iraníes modernos con su pasado preislámico. El imperio que creó Ciro se extendió desde el Mediterráneo hasta Asia Central, abarcando diversos pueblos, lenguas y religiones. Para gobernar este vasto territorio, desarrolló el sistema de satrapías, dividiendo el imperio en provincias o satrapías, gobernadas por gobernadores o sátrapas que le respondían directamente. Esta estructura equilibraba la autoridad central con la autonomía local, permitiendo a los súbditos conservar sus costumbres, a la vez que garantizaba los ingresos y la seguridad imperiales.
A diferencia de muchos conquistadores antiguos que esclavizaban a las poblaciones derrotadas o imponían sus dioses y costumbres, Ciro permitió la diversidad cultural y religiosa en todos sus dominios. Este enfoque no era meramente idealista, sino una gobernanza práctica que redujo la resistencia y generó estabilidad. Al respetar las tradiciones locales y mantener la autoridad suprema, Ciro estableció un modelo de construcción de imperios multiculturales que influyó en gobernantes durante siglos. Ciro murió en el 530 a.C. mientras realizaba una campaña en Asia Central, pero su legado se extendió mucho más allá de su vida. Cuando Alejandro Magno conquistó Persia 2 siglos después, realizó un viaje especial para visitar la tumba de Ciro y ordenó su protección. Aún más notable es que los principios de gobierno de Ciro influyeron en el pensamiento político moderno. Thomas Jefferson poseía 2 ejemplares de una biografía de Ciro, y el cilindro de Ciro se exhibe en la sede de la ONU como un antiguo precursor de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Un testimonio extraordinario de cómo las ideas de este antiguo gobernante siguen resonando en el mundo moderno. Cuando Ciro el Grande murió en el 530 a.C., su imperio pasó primero a su hijo, Semeses II, quien conquistó Egipto, pero falleció en circunstancias misteriosas durante su viaje de regreso. Lo que siguió fue una crisis sucesoria que amenazó con desgarrar el joven imperio persa. En medio de este caos apareció Darío I, un pariente lejano de la familia real, quien ascendió al trono en el 522 a.C. Según su propio relato, preservado en la inscripción de Beesdun, Darío se enfrentó y derrotó a múltiples pretendientes que afirmaban ser el legítimo heredero. La propia inscripción de Beesdun, tallada en lo alto de un acantilado en el oeste de Irán, se erige como uno de los documentos más importantes de la historia antigua. Escrito en 3 idiomas, persa antiguo, elamita y babilónico, este enorme relieve muestra a Darío triunfante sobre sus enemigos, con el pie sobre el pecho del pretendiente principal, mientras otros 9 líderes rebeldes permanecen atados ante él. Este monumento sirvió tanto como propaganda de la legitimidad de Darío como la clave que finalmente permitió a los eruditos descifrar la escritura cuneiforme en el siglo XIX. Una vez afianzado en el trono, Darío expandió el imperio hasta su máxima extensión territorial. Los ejércitos persas avanzaron hacia el este, adentrándose en el río Indo, en el actual Pakistán, hacia el norte, en las montañas del Cáucaso, hacia el oeste, atravesando el norte de África, e incluso hacia el sureste de Europa. En su apogeo, el imperio abarcaba aproximadamente 5,5 millones de kilómetros cuadrados y albergaba a casi 50 millones de personas. Aproximadamente el 44% de la población mundial de aquel entonces. Para administrar este vasto territorio, Darío perfeccionó el sistema de satrapías iniciado por Ciro. Dividió el imperio en unas 20 provincias, cada una supervisada por 3 funcionarios, un sátrapa o gobernador, un comandante militar y un secretario que reportaba directamente al rey. Esta separación de poderes creó pesos y contrapesos que impedían que cualquier funcionario se adueñara demasiado del poder. Los inspectores reales, conocidos como los ojos y oídos del rey, recorrían las provincias para supervisar la administración local e informar a Darío. Darío revolucionó la economía imperial al introducir el primer sistema monetario estandarizado que se extendió por varios continentes. Las monedas siglos de oro, oscuras y de plata proporcionaron medios de intercambio fiables en todo el imperio, facilitando el comercio y la recaudación de impuestos. Estandarizó los pesos y las medidas, eliminando la confusión de los sistemas locales y creando un espacio económico unificado desde Egipto hasta la India. Quizás su proyecto de infraestructura más famoso fue la carretera real, que se extendía a lo largo de 2.500 kilómetros desde Sardes, cerca del mar Egeo, hasta Susa, en el suroeste de Irán. A lo largo de este camino, Darío estableció un sistema de correos con estaciones de relevo aproximadamente cada 25 kilómetros, donde esperaban caballos y jinetes de refresco. Este antiguo servicio postal podía transportar mensajes a través del imperio en unos 7 días, un viaje que un viajero normal tardaría 3 meses en completar. Darío eligió un nuevo emplazamiento para su capital ceremonial, Persépolis, o ciudad de los persas. La construcción comenzó alrededor del 518 AC sobre una enorme plataforma con las montañas como telón de fondo.
El complejo contaba con imponentes salas con columnas, intrincadas escaleras de piedra decoradas con delegados que traían tributos de todo el imperio y elaboradas salas de audiencias donde Darío recibía a los visitantes. Estos edificios combinaban elementos arquitectónicos de Egipto, Babilonia, Lidia y otras partes del imperio en un singular estilo imperial persa. No todas las aventuras militares de Darío tuvieron éxito. Su campaña contra los escitas nómadas al norte del Mar Negro tuvo un resultado inconcluso. Y su intento de castigar a Atenas por apoyar una revuelta en Jonia lo condujo a la derrota en la batalla de Maratón en el 490 a.C. Este revés, aunque relativamente menor para el vasto imperio persa, tendría importantes consecuencias históricas cuando su hijo Jerjes intentó terminar lo que Darío había comenzado. Darío falleció en el 486 a.C., dejando tras de sí un imperio con instituciones sofisticadas y una prosperidad sin precedentes. Sus innovaciones administrativas resultaron tan eficaces que muchas fueron adoptadas por imperios posteriores, como Roma. Incluso la Compañía Británica de las Indias Orientales, 2 milenios después, estudiaría la gestión provincial persa al desarrollar sus propios sistemas de gobierno colonial. Un testimonio notable del impacto duradero de Darío en la administración imperial. A la muerte de Darío, su hijo Jerjes heredó no solo un imperio, sino también la misión de completar los asuntos pendientes de su padre con los griegos. Si bien Maratón había sido un revés para Persia, representó solo una batalla en el extremo occidental de sus vastos dominios. Para Jerjes, sin embargo, esta derrota exigía una respuesta que demostrara el poder persa y sometiera firmemente las problemáticas ciudades-estado griegas al control imperial. Los preparativos para la campaña griega fueron de una escala sin precedentes. Durante 4 años, Jerjes reunió suministros, construyó barcos y reclutó tropas de todos sus dominios. La fuerza resultante representó la extraordinaria diversidad del imperio persa. Egipcios, babilonios, bactrianos, escitas, etíopes y decenas de otros pueblos marcharon bajo el mando persa. Cada grupo trajo armas, estilos de combate y equipo distintivos, creando un ejército de notable variedad, pero de calidad desigual. En la primavera del 480 AC, Jerjes enfrentó su primer gran desafío al cruzar el estrecho del Helesponto entre Asia y Europa. Sus ingenieros construyeron 2 puentes de pontones con cientos de barcos atados entre sí y asegurados con cables macizos. Cuando una tormenta repentina destruyó los puentes originales, se dice que Jerjes mandó azotar el mar con cadenas y marcarlo con hierros candentes mientras ejecutaban a los supervisores. Este extraño episodio, registrado por Heródoto, probablemente representa un ritual religioso persa para calmar las aguas, malinterpretado por los observadores griegos. Los puentes reconstruidos permitieron a Jerjes marchar con todas sus fuerzas hacia Europa, un ejército tan numeroso que, según Heródoto, secó ríos enteros. Los historiadores modernos dudan de las antiguas afirmaciones de más de 1 millón de soldados. Pero incluso estimaciones conservadoras sugieren una fuerza de entre 100.000 y 200.000 combatientes, además de personal de apoyo, que seguía siendo el mayor ejército reunido hasta entonces. A medida que las fuerzas persas avanzaban hacia el sur a través de Grecia, la mayoría de las ciudades se sometieron rápidamente, proporcionando la tierra y el agua simbólicas que los heraldos persas exigían como señal de rendición. Esparta y Atenas, sin embargo, se mantuvieron desafiantes. Cuando los mensajeros persas llegaron a Esparta exigiendo sumisión, los espartanos los arrojaron a un pozo, diciéndoles que allí encontrarían abundante tierra y agua. El primer enfrentamiento importante se produjo en el estrecho paso costero de las Termópilas, donde una pequeña fuerza griega liderada por 300 guerreros espartanos opuso su famosa resistencia. Durante 3 días, defendieron el paso contra un número abrumador de persas antes de ser flanqueados y destruidos. Si bien militarmente fue una victoria persa, las Termópilas se convirtieron en un poderoso símbolo de la resistencia griega que resuena aún hoy. Con el camino hacia el sur de Grecia abierto, Jerjes capturó e incendió Atenas, cumpliendo así su principal objetivo. Sin embargo, en ese momento de aparente triunfo, el desastre azotó el mar. La armada persa se enfrentó a la flota griega en el estrecho de Salamina, donde la ventaja numérica persa se convirtió en un lastre. Los barcos griegos,
más maniobrables, superaron a sus enemigos en el reducido espacio, hundiendo y capturando más de 200 navíos persas. Desde su trono dorado en la costa, Jerjes presenció la destrucción de una parte significativa de su poder naval. Tras esta derrota, Jerjes regresó a Asia con gran parte de su ejército, dejando a su general, Mardonio, para que continuara la campaña. Al año siguiente, las fuerzas griegas derrotaron decisivamente a las tropas persas restantes en la batalla de Platea, poniendo fin a los intentos persas de conquistar Grecia. A pesar de este revés occidental, el imperio persa se mantuvo poderoso y próspero bajo el reinado de Jerjes. Continuó los proyectos de construcción de su padre en Persépolis, completando la imponente puerta de todas las naciones y el salón de las 100 columnas. Estas estructuras presentaban colosales columnas con cabezas de toro y elaborados relieves de piedra que celebraban el poderío persa. El reinado de Jerjes terminó violentamente en el 465 a.C., cuando fue asesinado en una conspiración palaciega liderada por el comandante de su guardia personal y uno de sus oficiales. Esta inestabilidad interna reveló las crecientes debilidades del sistema imperial. Si bien la campaña griega se describe a menudo como un punto de inflexión en la suerte persa, la amenaza más grave a largo plazo provenía de dentro. Las crecientes intrigas cortesanas, las luchas sucesorias y los disturbios provinciales socavarían gradualmente el poder aqueménida durante los siglos siguientes. A mediados del siglo IV a.C., el imperio aqueménida había entrado en un periodo de decadencia. Aunque aún poseía un vasto territorio, el imperio enfrentó desafíos crecientes bajo el reinado de Darío III, quien ascendió al trono en el 336 a.C. Las intrigas cortesanas se habían vuelto comunes, con miembros de la familia real y funcionarios compitiendo constantemente por el poder. Las rebeliones provinciales estallaban con creciente frecuencia, mientras que el sistema tributario imperial se volvía más oneroso para financiar el lujoso estilo de vida de la corte. La eficiencia administrativa que Darío el Grande había establecido 2 siglos antes se había erosionado gradualmente. En este estado de debilitamiento, Persia se enfrentó a su mayor amenaza externa. Alejandro, el joven rey de Macedonia que había unificado las ciudades-estado griegas, cruzó a Asia Menor en el 334 a.C. con aproximadamente 40.000 soldados. Aunque las fuerzas persas lo superaban considerablemente en número, el ejército de Alejandro era muy disciplinado y empleaba tácticas innovadoras. En la batalla de Gránico, su primer encuentro con las fuerzas persas, Alejandro lideró personalmente una carga de caballería que rompió las líneas persas, demostrando una audacia que caracterizaría toda su campaña. Al año siguiente, Darío III lideró personalmente un ejército mucho mayor contra Alejandro en Isos. A pesar de comandar quizás 100.000 soldados, Darío situó sus fuerzas en un terreno que neutralizó su ventaja numérica. Cuando la caballería de Alejandro amenazó su posición, Darío huyó del campo de batalla, abandonando a su ejército, a su familia e incluso su tienda real. Esta acción dañó gravemente la moral persa y su legitimidad como rey. Alejandro capturó a la madre, la esposa y las hijas de Darío, tratándolas con un respeto que contrastaba con las prácticas bélicas tradicionales de la antigüedad. Con el ejército persa desorganizado, Alejandro avanzó por la costa mediterránea, asegurando puertos y rutas de suministro antes de adentrarse en el interior. Entró en Babilonia sin resistencia en el 331 a.C., recibido por sacerdotes y funcionarios que ya habían presenciado el colapso de la autoridad persa. Desde allí, Alejandro capturó Susa, una de las capitales imperiales, y adquirió vastos tesoros que financiaron su continua campaña. El clímax simbólico de la conquista de Alejandro llegó en Persépolis en el 330 a.C. Tras saquear a fondo el tesoro del palacio, requiriendo, según se dice, 20.000 mulas y 5.000 camellos para transportar el oro y la plata, Alejandro permitió que sus tropas saquearan la ciudad. Según fuentes antiguas, durante una celebración en la que se emborracharon, Alejandro y sus compañeros prendieron fuego al complejo del palacio. Aunque algunos historiadores debaten si este incendio fue accidental o deliberado, la destrucción de Persépolis representó el desmantelamiento psicológico del poder del gabinete. Mientras tanto, Darío III huyó hacia el este, intentando reunir otro ejército.
Sus propios oficiales, al ver su causa perdida, se volvieron contra él. Beso, el cétrep Bactriana, arrestó a Darío y posteriormente lo asesinó cuando las fuerzas de Alejandro se acercaron. Alejandro persiguió a Beso por Asia Central, capturándolo y ejecutándolo, presentándose como el legítimo sucesor al trono persa y vengando así al rey asesinado. A medida que Alejandro consolidaba su control sobre los antiguos territorios persas, implementó una notable política de fusión cultural. Comenzó a usar el atuendo real persa en ciertas ocasiones, adoptó las ceremonias de la corte persa y nombró a persas en importantes puestos administrativos junto a griegos y macedonios. Esta actitud enfureció a muchos de sus oficiales griegos, quienes habían visto la campaña como un castigo a su enemigo tradicional. Los matrimonios de Alejandro con nobles persas, en particular su boda con Roxana y la posterior ceremonia matrimonial masiva en Susa, donde animó a sus oficiales a tomar esposas persas, representaron intentos de fusionar las culturas griega y persa. La caída del imperio aqueménida en el 330 a.C. puso fin a 2 siglos de dominio imperial persa. Cuando Alejandro llegó a Persépolis, descubrió quizás la mayor concentración de riqueza del mundo antiguo, 120.000 talentos de metales preciosos. Sin embargo, incluso en medio del saqueo y la destrucción, Alejandro se aseguró de visitar la tumba de Ciro el Grande. Al encontrarla profanada, ordenó restaurarla y castigar a los vándalos, una señal temprana de que no solo pretendía conquistar Persia, sino también reclamar su legado imperial. Cuando Alejandro murió inesperadamente en Babilonia en el 323 a.C., su vasto imperio entró en crisis de inmediato. Sin un aire limpio y con generales ambiciosos compitiendo por el poder, el reino unificado se dividió rápidamente. De este caos surgió Seleuco y Nicator, un antiguo comandante de caballería que se apoderó de Babilonia en el 312 a.C. y expandió gradualmente su autoridad por los territorios orientales. Su nuevo imperio incorporó la Mesopotamia de la meseta iraní, y en su apogeo, se extendió desde el Mediterráneo hasta las fronteras de la India. Los gobernantes seleucidas se enfrentaron a un inmenso desafío. ¿Cómo gobernar un territorio donde griegos y macedonios constituían una pequeña minoría entre poblaciones nativas mucho mayores? Su solución fue establecer nuevas ciudades de estilo griego en todos sus dominios. La más impresionante de ellas fue Seleucia a orillas del Tigris, construida cerca de la actual Bagdad. Esta metrópolis planificada presentaba un trazado en cuadrícula, templos griegos, teatros, gimnasios y baños públicos, todos ellos característicos del urbanismo helenístico. La ciudad creció tan rápidamente que llegó a rivalizar con la antigua Babilonia en tamaño e importancia. El griego se convirtió en la lengua de gobierno y la alta cultura bajo el dominio seleucida. Los documentos oficiales, las monedas y las inscripciones utilizaban exclusivamente el griego, mientras que los estilos artísticos, la filosofía y las prácticas religiosas griegas se promovían activamente en la corte y en los centros urbanos. El gimnasio adquirió especial importancia como institución que capacitaba a los jóvenes en los valores culturales griegos y los ideales físicos. Estos centros culturales crearon una visible división entre las élites helenizadas y la población en general. A pesar de estos esfuerzos de helenización, la resistencia cultural persa demostró ser notablemente resistente. En las zonas rurales y las regiones montañosas, en particular, las poblaciones locales conservaron sus lenguas tradicionales, prácticas religiosas y costumbres sociales. El zoroastrismo siguió siendo la fe principal de la mayoría de los iraníes, y los templos del fuego continuaron funcionando durante el periodo seleucida. El persa persistió en el uso cotidiano, a pesar de no tener carácter oficial, preservando la unidad cultural hasta que las circunstancias permitieron un resurgimiento persa. El imperio seleucida enfrentó constantes desafíos a su estabilidad. Externamente, la dinastía talmaica en Egipto competía por la influencia y el territorio en el oeste, mientras que el imperio Maurya en la India amenazaba las fronteras orientales. Internamente, las grandes distancias dificultaban la comunicación y los gobernadores provinciales, en ocasiones, establecían reinos prácticamente independientes. La sucesión real desencadenaba con frecuencia guerras civiles, ya que múltiples aspirantes luchaban por el trono.
Estas debilidades estructurales erosionaron gradualmente la autoridad central y crearon oportunidades para el surgimiento de nuevos poderes. En muchas regiones, especialmente en las provincias orientales, se desarrolló una élite híbrida greco-iraní. Los nobles persas, que adoptaron elementos de la cultura griega, alcanzaron posiciones en el ejército y la administración, sirviendo como intermediarios entre gobernantes y súbditos. Los matrimonios entre griegos y las élites locales crearon familias con identidades culturales mixtas capaces de desenvolverse en ambos mundos. La evidencia arqueológica muestra viviendas que contienen tanto cerámica griega como objetos tradicionales persas, lo que sugiere la compleja fusión cultural que se produjo a nivel personal. El control seleucida sobre sus territorios orientales comenzó a debilitarse a mediados del siglo III a.C. Primero, el reino grecobactriano se separó de Asia Central, estableciendo un estado independiente que fusionaba las tradiciones griegas y locales. Más significativamente, alrededor del 247 AC, un grupo llamado los partos comenzó a expandirse desde el noreste de Irán, tomando gradualmente el control de la meseta iraní. Los seleucidas lanzaron múltiples campañas para recuperar estos territorios, pero finalmente no lograron restablecer su autoridad en el este. Lo fascinante del periodo seleucida es cómo los propios gobernantes se adaptaron a las realidades locales a pesar de sus orígenes griegos. Los retratos oficiales a menudo mostraban a los reyes seleucidas con vestimentas de estilo persa al dirigirse a súbditos orientales. Varios reyes hicieron ofrendas en los templos zoroastrianos para obtener apoyo local. Mantuvieron los sistemas administrativos persas, incorporando elementos griegos, creando una estructura de gobierno híbrida y pragmática. El fracaso de los seleucidas en helenizar completamente Persia finalmente permitió la reafirmación de la identidad política y cultural iraní. Sus centros urbanos introdujeron importantes elementos culturales nuevos en el mundo iraní, pero su incapacidad para penetrar en las zonas rurales significó que las tradiciones persas permanecieron intactas. A la espera de las circunstancias políticas que permitieran a las dinastías iraníes nativas recuperar el poder. Mientras el imperio de Alejandro se fracturaba y los seleucidas luchaban por mantener el control sobre sus vastos territorios, surgió una nueva potencia en las regiones nororientales de Irán. Los partos, originalmente una tribu nómada iraní, comenzaron su ascenso a la prominencia alrededor del 247 AC, cuando su líder, Arsakis, estableció un reino independiente en la región de Partía. Lo que comenzó como un pequeño estado separatista se convertiría con el tiempo en un imperio que revitalizó el poder político iraní tras siglos de dominio extranjero. Los primeros líderes partos reconocieron las debilidades del imperio seleucida, con sus fronteras desmesuradas y sus conflictos internos. Expandieron metódicamente su territorio, conquistando la importante meseta iraní, región por región. Para el siglo I a.C., controlaban territorios desde el río Eufrates, al oeste, hasta las montañas del Hindukush, al este. Este vasto territorio los posicionó como un intermediario crucial entre el Imperio Romano, al oeste, y la dinastía Han de China, al este. Lo que hizo a los partos particularmente eficaces fue su innovación militar. Su ejército se centraba en dos tipos de caballería que se complementaban a la perfección. Los catafractos eran jinetes con armadura pesada que funcionaban como tropas de choque. Sus caballos y jinetes estaban cubiertos con armadura de escamas y empuñaban largas lanzas capaces de romper las formaciones de infantería enemiga. Los apoyaban los arqueros a caballo que usaban el arco compuesto con efectos devastadores. Estos arqueros montados perfeccionaron la técnica conocida como el disparo parto, simulando retirada y luego girando sobre la silla para disparar flechas a los enemigos que los perseguían. Esta táctica desconcertaba a los ejércitos convencionales, que no podían igualar su movilidad. A diferencia de los estados centralizados aqueménida o seleucida, la estructura política parto se asemejaba a un sistema feudal. El rey Arsakad contaba con el apoyo de poderosas familias nobles que mantenían sus propios territorios y fuerzas militares. Si bien este acuerdo garantizaba la lealtad de las élites locales, también creaba problemas crónicos con disputas sucesorias y rivalidades internas. Muchos reyes partos dedicaban tanta energía a gestionar a sus nobles como a combatir a los enemigos externos.
Los partos se presentaron conscientemente como restauradores de las tradiciones persas tras el dominio helenístico. Revivieron las prácticas religiosas zoroastrianas, apoyaron las costumbres locales iraníes y gradualmente reintrodujeron los sistemas administrativos persas. Al mismo tiempo, fueron pragmáticos a la hora de incorporar elementos helenísticos útiles. Sus monedas presentaban inscripciones griegas junto a imágenes persas, y su arte combinaba temas iraníes con técnicas griegas. Esta síntesis cultural resultó muy eficaz para legitimar su dominio entre diversas poblaciones. Ctesifonte, cerca de la actual Bagdad, se convirtió en la principal capital de los partos y se convirtió en un importante centro comercial y político. La ubicación estratégica de la ciudad a orillas del río Tigris la hacía ideal para controlar las rutas comerciales, a la vez que mantenía una posición defensiva frente a las invasiones occidentales. Desde esta base, las fuerzas partas se enfrentaban regularmente a los ejércitos romanos por el control de Mesopotamia y las valiosas rutas comerciales que atravesaban la región. El apogeo del éxito militar parto llegó en el año 53 a.C., en la batalla de Care. El general romano Craso, en busca de una gloria militar comparable a la de sus aliados Pompeyo y César, invadió el territorio parto con una gran fuerza. Los partos aprovecharon su superior movilidad y el entorno desértico para rodear y destruir a las legiones romanas. El propio Craso fue asesinado, y los romanos perdieron su prestigio militar. Los emblemas del águila se consideraban sagrados para las legiones. Esta humillante derrota se volvió legendaria en Roma y consolidó a los partos como el rival oriental más formidable de Roma. Los partos se enorgullecieron enormemente de esta victoria. Utilizaron a soldados romanos capturados como obreros para construir nuevas ciudades y exhibieron los estandartes romanos capturados en ceremonias públicas. Estas águilas permanecerían en manos de los partos durante décadas hasta que fueron devueltas diplomáticamente a Augusto. Quizás lo más destacable es que los registros históricos chinos mencionan al imperio parto como Enxi, describiendo los intercambios diplomáticos y las relaciones comerciales a lo largo de la ruta de la seda. Estas conexiones convirtieron a los partos en actores clave de la primera red comercial verdaderamente global, facilitando el intercambio de bienes e ideas entre Oriente y Occidente mucho antes de la era moderna de la globalización. Tras siglos de dominio parto, surgió una nueva dinastía persa que transformaría la identidad de Irán y desafiaría a Roma por el dominio del mundo antiguo. En el año 224 después de Cristo, un gobernante local llamado Ardesir derrotó al último rey parto en una batalla cerca de Isfahán. Ardesir, quien afirmaba descender de una figura legendaria llamada Sasán, fundó lo que se conocería como el Imperio Sasánida, la última gran dinastía persa antes de las conquistas islámicas. A diferencia de los partos, que mantenían una confederación laxa, los sasánidas crearon un estado altamente centralizado con el poder concentrado en manos del rey. Ardesir y sus sucesores se vincularon deliberadamente con los antiguos aqueménidas, reviviendo tradiciones persas que habían permanecido latentes durante siglos. Encargaron relieves rupestres que mostraban su derecho divino a gobernar, tallados junto a los antiguos monumentos de Darío y Jerjes para vincular visualmente las dinastías. Este resurgimiento persa se centró en el zoroastrismo, que se convirtió en la religión oficial del Estado. Los templos del fuego, dedicados a Ahura Mazda, aparecieron por todo el imperio, y los sacerdotes zoroastrianos alcanzaron una influencia política sin precedentes. El sumo sacerdote, o Mobadon Mobad, servía como consejero real clave, mientras que las cortes religiosas imponían las prácticas ortodoxas. Las inscripciones de este periodo mencionaban explícitamente los pilares gemelos del trono y el altar que sostenían la civilización persa. El gobernante sasánida más exitoso, Sapor, logró lo que ningún otro rey persa había logrado, capturar a un emperador romano en batalla. En el año 260 después de Cristo, sus fuerzas rodearon y capturaron al emperador Valeriano cerca de Edesa. Esta victoria sin precedentes quedó inmortalizada en una enorme talla rupestre en Naxirustam, que muestra a Sapor a caballo, con Valeriano arrodillado ante él. Fuentes romanas afirman que Valeriano pasó sus últimos años como escabel personal de Sapor cuando montaba a caballo, aunque los relatos persas sugieren un trato más digno. Las ciudades sasánidas exhibieron la ingeniería y los logros artísticos persas. La capital, Ctasifán,
albergaba el Takht Kasra, una enorme sala abovedada con un arco de 27 metros de longitud, el arco de ladrillo sin reforzar más grande del mundo, del cual aún se conservan algunas partes. Quizás aún más significativo fue Gundezapur, que se convirtió en uno de los centros de aprendizaje más importantes del mundo antiguo. Su academia y hospital atrajeron a eruditos de todo el mundo conocido, especialmente después de que el emperador Justiniano clausurara las escuelas filosóficas atenienses en el año 529 después de Cristo, lo que envió a muchos intelectuales bizantinos hacia el este. Culturalmente, los sasánidas desarrollaron sofisticadas tradiciones artísticas que tendrían una influencia duradera. Su estilo distintivo se caracterizaba por una platería profusamente decorativa con escenas de caza real, textiles con motivos geométricos o animales, y decoraciones arquitectónicas de estuco. El juego de ajedrez, conocido en persa medio como chatrán, probablemente se desarrolló en este periodo antes de extenderse hacia el oeste, a Europa, y hacia el este, a China. De igual manera, el backgammon y el polo se originaron o se formalizaron bajo el patrocinio sasánida. El ejército del imperio se centraba en la caballería fuertemente blindada, conocida como sabarín. Estos jinetes de élite, la noble clase guerrera de la sociedad sasánida, empleaban técnicas y equipo que posteriormente influirían en la caballería pesada europea bizantina y medieval. El distintivo casco sasánida con protector facial de malla proporcionaba un nivel de protección sin precedentes en la guerra antigua. A pesar de su poderío cultural y militar, el imperio sasánida se enfrentó a constantes desafíos por parte de su rival occidental. A principios del siglo VII, el emperador Cosroes II logró inicialmente impresionantes victorias contra Bizancio, conquistando Jerusalén e incluso amenazando Constantinopla. Sin embargo, el emperador bizantino Heráclito lanzó un contraataque devastador. La guerra resultante, que duró 25 años, debilitó gravemente ambos imperios. Este agotamiento mutuo resultó catastrófico cuando una nueva fuerza emergió de la península arábiga. El imperio sasánida, con sus recursos militares y económicos mermados, se enfrentó a los ejércitos árabes musulmanes justo cuando se recuperaba del conflicto bizantino. En la decisiva batalla de Cadicia, en el año 636 después de Cristo, las fuerzas árabes derrotaron al ejército sasánida, lo que condujo a la gradual conquista islámica de Persia. Hacia el año 651 después de Cristo, el último emperador sasánida, Yazdejerd III, fue asesinado mientras huía hacia el este, lo que puso fin tanto a la dinastía como al dominio persa preislámico. En el año 630 después de Cristo, surgió de la península arábiga una nueva potencia que transformaría definitivamente Persia. El imperio sasánida, exhausto tras décadas de devastadoras guerras contra las fuerzas bizantinas, se enfrentó a ejércitos árabes musulmanes llenos de fervor religioso e innovación militar. Lo que posibilitó la conquista islámica fue la tormenta perfecta de debilidad sasánida tras la fallida campaña del emperador Cosroes II contra Bizancio, que mermó los recursos y la moral imperial. El primer enfrentamiento importante se produjo en Al-Qadisiyah en el año 636 después de Cristo, donde las fuerzas árabes al mando de Saad ibn Abi Waqqas se enfrentaron al ejército sasánida comandado por Rostam Farrokhzad. La batalla duró varios días, con los persas inicialmente en ventaja gracias a sus elefantes de guerra y su superioridad numérica. Sin embargo, una tormenta de arena que azotó a las tropas persas, sumada a las adaptaciones tácticas árabes, cambió el curso de la situación. El propio Rostam murió y el ejército persa se retiró en desorden. Esta derrota abrió Mesopotamia a los avances árabes. El golpe definitivo a la resistencia militar sasánida llegó en la batalla de Nahawand en el año 642 después de Cristo, donde las fuerzas árabes derrotaron decisivamente al ejército persa. Los cronistas musulmanes la llamaron la victoria de las victorias porque rompió eficazmente la resistencia sasánida organizada y abrió la meseta iraní a la conquista. El último emperador sasánida, Yazdejerd III, huyó hacia el este en busca de aliados para restaurar su trono. En el año 651 después de Cristo, fue asesinado por un molinero local cerca de Merv, en Asia Central, un final ignominioso para una dinastía que había gobernado Persia durante más de 4 siglos. La conquista no fue el colapso repentino que a menudo se describe en las narrativas simplificadas. Muchas ciudades y regiones persas resistieron durante años,
mientras que otras negociaron términos de rendición que les permitieron una autonomía significativa a cambio del pago de tributos. Las regiones montañosas del norte de Irán y partes de Asia Central se mantuvieron prácticamente independientes durante generaciones. Este proceso gradual significó que la infraestructura administrativa persa permaneció prácticamente intacta, lo que proporcionó continuidad en medio de los cambios políticos. La transformación religiosa avanzó aún más lentamente que la conquista política. Durante más de un siglo tras la invasión, los zoroastrianos siguieron siendo mayoría en muchas zonas. El Islam se extendió primero en las ciudades y a lo largo de las rutas comerciales, mientras que las zonas rurales mantuvieron sus prácticas tradicionales durante mucho más tiempo. Los no musulmanes vivían bajo el sistema dhimmi, que otorgaba protección legal a los personajes del libro, citado como personas del libro, a cambio de pagar la jizya y aceptar ciertas restricciones. Aunque la condición de segunda clase generó presión para la conversión, el proceso se desarrolló a lo largo de generaciones, en lugar de ser inmediato. La caída del sacerdocio zoroastriano representó la ruptura más significativa en la continuidad cultural persa. Esta poderosa clase había estado íntimamente ligada al poder estatal sasánida, otorgando legitimidad religiosa a la monarquía. Muchos templos del fuego fueron convertidos en mezquitas o abandonados a medida que las comunidades zoroastrianas menguaban. Sin embargo, notablemente, numerosos elementos culturales preislámicos sobrevivieron adaptándose al nuevo contexto religioso. La celebración del Año Nuevo persa, Nauruz, continuó bajo el dominio islámico con un simbolismo modificado. Las antiguas festividades persas recibieron interpretaciones islámicas o se fusionaron con las festividades islámicas. Quizás lo más sorprendente sea que las tradiciones administrativas y culturales persas resultaron tan sofisticadas que los conquistadores árabes adoptaron muchas de ellas. El sistema tributario del califato se basó en gran medida en los modelos sasánidas. Las ceremonias cortesanas, la organización gubernamental e incluso los estilos arquitectónicos mostraron una clara influencia persa a medida que el imperio se desarrollaba. Algunas comunidades zoroastrianas huyeron de Persia durante este periodo y finalmente se asentaron en el oeste de la India, donde sus descendientes, conocidos como parsis, continúan practicando su antigua fe en la actualidad. La conquista que puso fin a la Persia zoroastriana transformó finalmente el propio Islam. A medida que los persas se convertían e ingresaban en la vida intelectual islámica, aportaron sofisticación filosófica, tradiciones literarias y experiencia administrativa que moldearon profundamente la civilización islámica. Los eruditos persas pronto se convertirían en figuras destacadas de la teología, la filosofía, la ciencia y la literatura islámicas, creando una nueva síntesis islámica persa que dominaría el mundo islámico oriental durante los siglos venideros. La caída del imperio sasánida marcó el fin político del dominio persa, pero la historia de la influencia persa estaba lejos de terminar. Tras la conquista islámica, Persia se convirtió en una provincia de sucesivos califatos islámicos, primero bajo los omeyas, quienes gobernaron desde Damasco entre el 661 y el 750 después de Cristo. Durante este periodo inicial, los gobernantes árabes mantuvieron una clara distinción entre los musulmanes árabes y los conversos de otros orígenes. Los persas, que abrazaron el Islam, se encontraron en una situación incómoda. Se habían unido a la nueva fe, pero seguían siendo ciudadanos de segunda clase, excluidos de los altos cargos y sujetos a los mismos impuestos que los no musulmanes. Este sistema discriminatorio generó un creciente resentimiento, especialmente en las provincias orientales, donde la identidad cultural persa seguía siendo fuerte. Estas tensiones finalmente estallaron en la Revolución Abasí del año 750 después de Cristo, un movimiento que comenzó en la provincia persa de Jorasán bajo el liderazgo de Abu Muslim. Este carismático converso persa movilizó la oposición al dominio omeya, uniendo a diversos grupos insatisfechos bajo la bandera de la restauración de los auténticos valores islámicos. La exitosa revolución puso fin al dominio omeya y estableció el califato abasí, desplazando significativamente el centro político hacia el este. Los abasíes construyeron su nueva capital en Bagdad, situándola deliberadamente cerca de los antiguos centros de poder sasánidas. Este lugar simbolizó un profundo cambio en la orientación del mundo islámico.
A diferencia de sus predecesores, los abasíes adoptaron la experiencia administrativa y la sofisticación cultural persas. Los conversos persas accedieron a las más altas esferas del gobierno, el ejército y la vida intelectual. En una generación, la corte califal adoptó las costumbres, la vestimenta y las prácticas administrativas persas. La notable familia Barmakid ejemplifica esta transformación. Originalmente administradores de templos budistas de Balkh, en Asia Central, se convirtieron al Islam y llegaron a ser los visires o ministros más poderosos del periodo abasí temprano. Bajo su influencia, el califa patrocinó traducciones de obras científicas y filosóficas del griego, sánscrito y palavio persa medio al árabe. Esta transferencia de conocimiento sentó las bases de la Edad de Oro islámica, y los administradores persas destinaron la financiación a actividades académicas que preservaron y ampliaron el saber antiguo. La lengua experimentó una fascinante evolución durante este periodo. El árabe se convirtió en la lengua de la religión, la ciencia y los documentos oficiales. Pero el persa continuó siendo el idioma cotidiano de millones de personas. Poco a poco, surgió una nueva variante del persa. Escrito en escritura árabe e incorporando numerosos préstamos árabes, conservando su distintiva gramática indoeuropea. Este nuevo persa, el farsi, se convirtió en una sofisticada lengua literaria que se extendería por Asia Central, Meridional y Occidental. Para el siglo IX, los intelectuales persas se habían integrado plenamente en la vida académica islámica, manteniendo al mismo tiempo vínculos con su herencia cultural. Eruditos como Muhammad ibn Musa al-Khwarizmi, quien nos dio el término algoritmo, y Abu Ali ibn Sina, conocido en Europa como Avicena, realizaron contribuciones pioneras a las matemáticas, la medicina y la filosofía. Sus obras, aunque escritas principalmente en árabe, transmitían tradiciones intelectuales y enfoques del conocimiento claramente persas. La reconquista intelectual se extendió más allá de la ciencia y la administración. Las formas literarias y las costumbres cortesanas persas transformaron gradualmente la cultura de élite en todo el mundo islámico. La poesía persa introdujo nuevos géneros y sensibilidades estéticas. Los conceptos persas de monarquía y gobierno influyeron en la teoría política. Incluso la estructura de las cortes musulmanas, con sus elaborados protocolos, debía mucho a los modelos sasánidas. La historia de los persas bajo el califato revela una notable ironía histórica. Si bien fue conquistada políticamente, la civilización persa demostró una extraordinaria resiliencia al transformar la cultura de su conquistador. 2 siglos después de la derrota militar, los patrones culturales persas se habían arraigado tanto en la civilización islámica que formaban parte inseparable de su identidad. Esta conquista desde dentro permitió que la identidad persa sobreviviera y evolucionara en lugar de desaparecer. Ninguna otra civilización conquistada del mundo antiguo logró influir tan profundamente en sus conquistadores, adaptándose a las nuevas realidades religiosas y políticas, lo que demuestra la profundidad y sofisticación de las tradiciones culturales persas. Mientras el califato abasí se debilitaba gradualmente en el siglo IX, surgió una dinastía persa en las fronteras nororientales que transformaría la civilización islámica. Los samánidas, descendientes de un noble budista llamado Samán que se había convertido al Islam, establecieron su dominio en Transoxiana y Jorasán a partir del año 819 después de Cristo. Inicialmente sirvieron como gobernadores de los abasíes, y gradualmente construyeron un estado independiente, manteniendo una lealtad nominal a Bagdad. Este equilibrio les permitió desarrollar su propia identidad distintiva sin provocar una confrontación directa con el califato. Lo que hizo revolucionarios a los samánidas fue su adhesión explícita a la herencia cultural persa dentro del marco islámico. A diferencia de las dinastías musulmanas anteriores que enfatizaban las tradiciones árabes, los samánidas se vincularon con orgullo a la civilización persa preislámica. Sus monedas presentaban inscripciones religiosas árabes en una cara y antiguos símbolos persas en la otra. Una representación visual de su doble identidad son los gobernantes musulmanes y los reyes persas. Bújara, su magnífica capital, se convirtió en uno de los grandes centros culturales del mundo. Los samánidas transformaron esta antigua ciudad de la Ruta de la Seda con nuevas mezquitas, bibliotecas y bazares. Comerciantes y eruditos viajaron desde lugares tan lejanos como China y el Mediterráneo para estudiar y comerciar en este centro cosmopolita.
La ciudad alcanzó tal renombre que se la llamó la cúpula del Islam por su concentración de eruditos religiosos y avances científicos. La contribución samánida más significativa fue la elevación del nuevo persa, o farsi, a la categoría de lengua literaria. Durante casi 3 siglos tras la conquista árabe, el persa sobrevivió principalmente como lengua hablada, con un uso escrito limitado. La corte samánida cambió esta situación al patrocinar activamente a poetas y escritores persas. Encargaron traducciones al persa de importantes obras árabes, incluyendo textos históricos y tratados científicos. Esto legitimó oficialmente el persa como lengua de alta cultura y de aprendizaje islámico. Este renacimiento literario produjo figuras como Rudaki, considerado el padre de la poesía persa, cuyos versos establecieron pautas de ritmo e imaginería que influyeron en generaciones de poetas. El periodo samánida también presenció la recopilación de antiguas leyendas y tradiciones históricas persas en una narrativa coherente. Estas historias de reyes y héroes preislámicos formaron la base de lo que se convertiría en el Saname, o Libro de los Reyes, completado por los farsi a principios del siglo XI tras la caída de los samánidas. Los samánidas mantuvieron un delicado equilibrio cultural, apoyando la ortodoxia islámica a la vez que preservaban la identidad persa. Sus tribunales eran centros de estudio jurídico islámico y debate teológico, pero simultáneamente celebraban antiguas festividades iraníes e incorporaban símbolos zoroastrianos a su arte. Esta síntesis creó un modelo de cómo la cultura persa podía prosperar dentro del marco islámico, un modelo que se mantuvo durante siglos. Su legado arquitectónico se conserva de forma más visible en el mausoleo samánida de Bujará. Este edificio cuadrado de proporciones perfectas y cúpula hemisférica representa uno de los monumentos islámicos más antiguos que se conservan en Asia Central. Su intrincada mampostería crea patrones geométricos de luz y sombra que demuestran sofisticados principios matemáticos y de ingeniería. A finales del siglo X, el Estado samánida se enfrentó a una creciente presión por parte de las tribus turcas que se adentraban en sus territorios. En el año 999 después de Cristo, finalmente cayeron ante los túrquicos jarkánidas y gaznávidas, quienes dividieron sus reinos. Sin embargo, incluso con el declive del poder político persa, las bases culturales establecidas por los samánidas perduraron. En un giro histórico notable, los conquistadores turcos y mongoles que tomaron el control de los antiguos territorios persas adoptaron el persa como lengua administrativa y literaria. Esta victoria cultural resultó más duradera que cualquier conquista militar. Durante los siguientes 1000 años, el persa serviría como lengua literaria, administrativa y de alta cultura en una vasta región que se extendía desde Anatolia hasta la India. Incluso los gobernantes turcos y mongoles que derrotaron a las dinastías persas terminaron perpetuando las tradiciones culturales persas, quizás el testimonio más impresionante del logro samánida en el resurgimiento cultural. En el siglo XI surgió una nueva potencia que transformaría radicalmente el panorama político de Oriente Medio. Los selyúcidas, guerreros nómadas de las estepas de Asia Central, invadieron Irán con una fuerza militar que pocos podían resistir. Se habían convertido recientemente al Islam sunita y conservaban su fervor religioso junto con sus tradicionales habilidades de combate. Para 1040, derrotaron a las fuerzas gaznávidas existentes en la batalla de Dedanakán, estableciendo el control sobre Jorasán e iniciando el gran imperio selyúcida. Lo que sucedió después revela una de las transiciones culturales más fascinantes de la historia. Estos conquistadores turcos, en lugar de imponer su cultura a la sofisticada civilización persa con la que se toparon, absorbieron los sistemas administrativos, las prácticas cortesanas y las expresiones culturales persas. La síntesis turco-persa resultante creó un nuevo y poderoso modelo, la fuerza militar turca combinada con la experiencia gubernamental persa. Esta alianza se convertiría en el modelo para numerosos estados islámicos durante siglos. Los gobernantes selyúcidas hicieron de las ciudades persas sus centros de poder, e Isfahán se convirtió en su principal capital. Bajo su patrocinio, los centros urbanos prosperaron con nuevos proyectos arquitectónicos. La mezquita del Viernes de Isfahán, considerablemente ampliada durante este periodo, exhibe las distintivas innovaciones arquitectónicas de los constructores selyúcidas con su diseño 4E1 y su magnífica cúpula.
A lo largo de sus territorios, construyeron caravasares a lo largo de las rutas comerciales, facilitando el comercio y el intercambio cultural en vastos dominios. Quizás lo más revelador sea que el persa se convirtió en la lengua administrativa y literaria oficial de la corte selyúcida. Los propios gobernantes turcos solían hablar su lengua materna, pero todos los negocios, la correspondencia y la producción cultural oficiales se realizaban en persa. Incluso sus monedas presentaban inscripciones persas junto a frases religiosas árabes, lo que demuestra esta jerarquía lingüística. La relación entre las élites militares turcas y los administradores persas alcanzó su máxima expresión en la alianza entre el sultán Malik Shah y su visir Nizam al-Mulk. Este último, un administrador persa de excepcional capacidad, dirigió eficazmente el imperio mientras su amo turco se centraba en las campañas militares y la caza. El ingenio administrativo de Nizam al-Mulk contribuyó a transformar el reino selyúcida, de un estado de conquista a un imperio funcional con sofisticados sistemas tributarios y estructuras burocráticas. Nizam al-Mulk también fue autor del Siyasat-Nama, libro de gobierno, un manual extraordinariamente práctico para gobernantes que se inspiró en las tradiciones monárquicas persas que se remontan a la época preislámica. Este texto asesoraba a los gobernantes en todos los aspectos, desde el nombramiento de funcionarios hasta la gestión de espías, y se convirtió en un texto fundamental para el gobierno islámico durante siglos. El período selyúcida también presenció importantes desarrollos religiosos. Como defensores de la ortodoxia sunita, trabajaron para contrarrestar la influencia chiita que se había desarrollado bajo dinastías anteriores. Su contribución más significativa fue el establecimiento de madrasas, instituciones educativas formales en todo su territorio. La Nizamía de Bagdad, llamada así por Nizam al-Mulk, su fundador, se convirtió en uno de los centros de aprendizaje más prestigiosos del mundo islámico. Esta época de florecimiento cultural produjo figuras intelectuales excepcionales. Omar Khayyam ejemplificó la amplitud de la erudición posible en este entorno. Matemático que calculó el año solar con notable precisión y reformó el calendario, fue también filósofo y poeta, cuyas cuartetas expresaban una compleja cosmovisión que mezclaba escepticismo, misticismo y hedonismo. Irónicamente, su poesía permaneció relativamente desconocida en el mundo persa hasta que la traducción liberal de Edward Fitzgerald introdujo el Rubaiyat en la Inglaterra victoriana en el siglo XIX, lo que le dio a Khayyam fama póstuma en todo el mundo occidental. El período selyúcida presenta una notable paradoja histórica, conquistadores que fueron a su vez conquistados culturalmente. Aunque ostentaban poder militar, los gobernantes turcos reconocieron la superioridad de las técnicas administrativas y los modelos culturales persas. No solo preservaron las tradiciones persas, sino que las promovieron activamente, creando una continuidad cultural que trascendió la disrupción política. Este patrón de gobernantes turcos que promovieron la cultura persa se repetiría a lo largo de la historia, con los otomanos, timúridas y mogoles siguiendo patrones similares de adopción cultural a pesar de sus orígenes no persas. Los atronadores cascos de la caballería mongol llevaron a Persia al borde de la extinción a principios del siglo XIII. Lo que siguió fue quizás la invasión más catastrófica de la historia persa. Bajo el mando de Gengis Khan y, posteriormente, de su nieto Hulagu Khan, los ejércitos mongoles arrasaron la meseta iraní con una brutalidad sin precedentes, estableciendo lo que se conocería como el Ilkhanato, un reino dentro del imperio mongol. La magnitud de la destrucción supera la comprensión moderna. La otrora floreciente ciudad de Nishapur, centro de la cultura y la erudición persas, fue demolida metódicamente en 1221. Los relatos históricos afirman que los mongoles mataron a casi todos, hombres, mujeres y niños, incluso sacrificando perros y gatos antes de demoler los edificios. De igual manera, en Merv, las crónicas contemporáneas relatan que a cada soldado mongol se le asignó un cupo de varios cientos de personas para ejecutar, lo que resultó en cientos de miles de muertes en una sola semana. No se trató de una simple conquista, sino de una devastación sistemática. Los mongoles destruyeron los sistemas de irrigación del Kanato que habían sustentado la agricultura persa durante milenios. Ardieron bibliotecas que contenían manuscritos irreemplazables, se derrumbaron los centros gubernamentales y las poblaciones urbanas se desplomaron mientras los supervivientes huían a las montañas y los desiertos. La civilización persa,
que había absorbido y transformado a numerosos invasores a lo largo de los siglos, parecía finalmente desmoronada bajo la barbarie mongola. Sin embargo, sorprendentemente, en 2 generaciones, ocurrió algo inesperado. Los propios conquistadores comenzaron a cambiar. Hulagu Khan se convirtió personalmente al budismo, pero sus sucesores, en particular Ghazan Khan, quien gobernó entre 1295 y 1304, abrazaron el Islam. Con su conversión religiosa se produjo un profundo cambio en las prioridades de gobierno. En lugar de la extracción y el castigo, los ilkhanes comenzaron a centrarse en la reconstrucción, los ingresos y la administración, recurriendo en gran medida a la experiencia persa. En el centro de esta transformación se encontraba Rashid al-Din, un médico judío que se había convertido al Islam y se había convertido en visir de Ghazan. Este notable estadista ayudó a implementar reformas agrícolas, reconstruyó ciudades y estabilizó la tributación. Igualmente significativo, fue autor del Jami al-Tawarik, compendio de crónicas, una asombrosa historia universal que sintetizaba las tradiciones históricas persa, mongola, china e islámica. Esta obra representó algo revolucionario, una escritura histórica que trascendió las fronteras culturales para crear una perspectiva genuinamente global. La relación entre conquistadores y conquistados evolucionó de forma sorprendente. La élite mongol, originalmente nómadas con su propia lengua y costumbres, adoptó gradualmente el persa como lengua cortesana. La cultura persa, en lugar de extinguirse, se infiltró y transformó la identidad mongol. Artistas, poetas y eruditos encontraron nuevos mecenas entre la aristocracia mongol. La astronomía, las matemáticas y la medicina florecieron de nuevo en los centros de conocimiento persas. La política mongola de tolerancia religiosa, derivada de sus tradiciones chamánicas, que aceptaban diversos caminos hacia la verdad divina, permitió la coexistencia de diversas comunidades religiosas en todo el imperio. El sufismo, en particular, prosperó durante este periodo, con órdenes místicas que se extendieron por Persia e influyeron en el arte, la poesía y la vida cotidiana. Quizás la más importante para la recuperación de Persia fue la Pax Mongólica, una paz relativa establecida en el vasto imperio mongol que conectaba China con el Mediterráneo. La ruta de la seda alcanzó niveles de actividad sin precedentes, con comerciantes persas viajando con seguridad a China y de regreso. Los mongoles introdujeron la tecnología china de fabricación de papel hacia el oeste, revolucionando el intercambio de información y el registro de datos en Persia. La mayor ironía del periodo mongol se revela al considerar el resultado final. Estos feroces nómadas, que casi destruyeron la civilización persa, acabaron convirtiéndose en sus defensores y promotores. Al conectar Persia a una vasta red intercontinental, introducir nuevas tecnologías, finalmente, adoptar la cultura persa, los mongoles, sin darse cuenta, crearon las condiciones para un notable renacimiento cultural. En menos de un siglo, los descendientes de quienes ordenaron ejecuciones masivas encargaban exquisitos manuscritos persas, construían observatorios para astrónomos persas y hablaban persa en la corte. Una vez más, la civilización persa había realizado su hazaña más notable, absorbiendo y transformando a sus conquistadores, a la vez que preservaba su carácter esencial a pesar de los estragos de la catástrofe política. La invasión mongola culminó con un sorprendente resurgimiento cultural, pero Persia tardó 2 siglos más en recuperar la verdadera independencia política. Esto ocurrió en 1501, cuando un joven y notable líder llamado Shah Ismail tomó el poder y fundó el imperio safávida que transformaría a Irán para siempre. Con tan solo 14 años cuando comenzó su conquista, Ismail combinó su herencia persa y turca con una autoridad religiosa carismática que inspiraba una lealtad fanática. Ismail tomó una decisión que alteró para siempre el curso de la historia persa, declaró el chiismo duodecimano como religión oficial del Estado. Esto fue revolucionario. Si bien los musulmanes chiitas habían existido en Persia durante siglos, seguían siendo una minoría. Los safávidas convirtieron activamente a la población mediante una combinación de persuasión, incentivos económicos y, en ocasiones, la fuerza. La transformación religiosa creó una profunda división entre Persia y sus vecinos sunitas, en particular el poderoso Imperio Otomano al oeste. La consiguiente rivalidad safávida-otomana desencadenó casi 2 siglos de guerra, con sangrientas batallas por territorio, recursos y legitimidad religiosa.
La frontera religiosa que creó Ismael aún define la relación del Irán moderno con gran parte de Oriente Medio. Por primera vez desde la caída del Imperio sasánida, Persia contaba con un estado centralizado fuerte con una identidad religiosa distintiva que la diferenciaba de las potencias circundantes. Si bien el ejército safávida inicial dependía de los guerreros tribales turcos quisubas, la administración y la expresión cultural del imperio permanecieron decididamente persas. Documentos judiciales, poesía y crónicas históricas se escribieron en persa, consolidando la lengua como pilar de la identidad nacional. Los safávidas se conectaron conscientemente con los antiguos reyes persas a través de la literatura y el arte, entrelazando tradiciones islámicas y preislámicas. El imperio alcanzó su apogeo bajo el Shah Abbasi, llamado el Grande, quien gobernó de 1588 a 1629. Abbas modernizó el ejército creando un ejército permanente con armas de fuego, reduciendo la dependencia de la caballería tribal. Trasladó la capital a Isfahán y la transformó en una de las ciudades más bellas del mundo. Su planificación urbana se centró en la magnífica Plaza Naxid Khan, un vasto espacio abierto rodeado de mezquitas, palacios y bazares que exhibían el genio arquitectónico persa. Bajo el gobierno de Abbas, la economía safávida prosperó. Las alfombras persas se convirtieron en artículos de lujo codiciados en toda Europa y Asia. La producción de seda se expandió masivamente, y los comerciantes armenios obtuvieron privilegios especiales para facilitar el comercio con los mercados europeos. El imperio estableció relaciones diplomáticas con potencias europeas como Inglaterra y los Países Bajos, así como con la India mogol y la China Min. El imperio safávida experimentó un notable florecimiento cultural. La pintura en miniatura persa se convirtió en una forma de arte sofisticada, y los talleres reales produjeron manuscritos de exquisito detalle. Los maestros calígrafos desarrollaron nuevos estilos que fusionaban la expresión artística con la devoción religiosa. El tejido de alfombras alcanzó niveles sin precedentes de complejidad técnica y refinamiento artístico. La erudición religiosa floreció, mientras los teólogos chiítas debatían doctrina y derecho, creando marcos intelectuales que siguen influyendo en la sociedad iraní actual. Los visitantes europeos de la corte safávida a menudo se sorprendían por su combinación de opulencia y humildad religiosa. El Shah Abbas recibía a embajadores extranjeros en salones relucientes de oro y joyas, pero él y sus cortesanos permanecían descalzos. Una práctica que simbolizaba humildad ante Dios y que confundía a los europeos acostumbrados al calzado elaborado como símbolo de estatus. Quizás el legado más profundo de los safávidas fue la creación de una identidad nacional claramente iraní centrada en el chiismo. Esta identidad cultural religiosa ha demostrado ser notablemente duradera, sobreviviendo tras la caída de los propios safávidas en el siglo XVIII y persistiendo a través de dinastías, revoluciones y la política moderna posteriores. Al establecer el chiismo como la fe dominante en Irán, los safávidas alteraron permanentemente el mapa religioso de Oriente Medio, creando una nación de mayoría chiita que se distingue de sus vecinos sunitas. Esta distinción religiosa continúa influyendo en la política y los conflictos regionales hasta la actualidad. El colapso del imperio safávida en 1722 sumió a Persia en un periodo de caos e incertidumbre. Los invasores afganos ocuparon Isfahán, poniendo fin a 2 siglos de relativa estabilidad. La sociedad persa se fragmentó, con diversas facciones luchando por el control de lo que quedaba del imperio. De este caos, surgieron 2 dinastías notables, aunque efímeras, que marcarían el rumbo de la historia persa, los Afsáridas y los Hanes. El primero en restaurar el poder persa fue Nader Shah, un genio militar de la tribu Afsarí. De origen humilde, un joven pastor, Nader reunió un ejército que expulsó a los ocupantes afganos en 1729. Inicialmente, colocó a un títere safávida en el trono, pero en 1736, tomó el poder directamente y estableció la dinastía Afsarí. Nader Shah demostró ser un ambicioso expansionista con notables habilidades militares. Recuperó territorios perdidos ante los otomanos y los rusos, y luego dirigió su atención hacia el este. Su campaña más espectacular tuvo lugar en 1739, cuando invadió la India, derrotó al imperio mogol y ocupó Delhi. El botín fue sin precedentes. Se apoderó del magnífico trono de pavo real, del legendario diamante Koh-i-Noor y de innumerables tesoros más.
Tan vasta era su riqueza que Nader canceló los impuestos en Persia durante 3 años tras su regreso. A pesar de estos logros, el gobierno de Nader se volvió cada vez más severo. La guerra constante requería fuertes impuestos, y su desconfianza hacia posibles rivales se convirtió en una paranoia absoluta. Ordenó el cegamiento masivo de súbditos en ciertas regiones y ejecutó a innumerables nobles que percibía como amenazas. Para 1747, su tiranía se volvió insoportable y fue asesinado por sus propios oficiales durante una campaña militar. Con la muerte de Nader, el imperio se desintegró rápidamente. Su sobrino ostentó brevemente el poder antes de ser derrocado, y Persia volvió a sumirse en un conflicto entre facciones. De este segundo periodo de inestabilidad, surgió un líder diferente. Karim Khan, un comandante militar de la tribu Lure, consolidó gradualmente el poder hacia 1751. A diferencia de sus predecesores, Karim Khan rechazó las pretensiones imperialistas. Nunca adoptó el título de Shah, sino que se hacía llamar Baquia al-Ra'aya, defensor del pueblo. Este estilo humilde reflejaba su enfoque más práctico del gobierno. Al establecer su capital en Shiraz, Karim Khan se centró en el desarrollo interno en lugar de la conquista extranjera. Construyó bazares, mezquitas y baños públicos, mejoró los sistemas de riego y fortaleció las rutas comerciales. Su gobierno supuso un bienvenido respiro de las campañas militares y los elevados impuestos de décadas anteriores. Bajo el liderazgo de Karim Khan, Shiraz floreció como centro de la cultura persa. Poetas y artistas recibieron mecenazgo, se plantaron jardines y surgió la arquitectura distintiva del periodo Shah. El bazar y la mezquita Baqi, aún en pie en Shiraz, demuestran la refinada estética de este periodo. Observadores extranjeros destacaron la relativa prosperidad y justicia bajo el gobierno de Karim Khan. A diferencia de Nader Shah, quien infundía temor en toda la región, Karim Khan mantuvo relaciones pacíficas con sus vecinos siempre que fue posible. Aseguró el control persa sobre la costa del Golfo y desarrolló el puerto de Bushehr para el comercio. Cuando Karim Khan falleció en 1779, tras casi 30 años de gobierno, no dejó un plan de sucesión claro. Su muerte desencadenó otra ronda de luchas de poder entre sus familiares y comandantes militares. La dinastía Shah continuó cada vez más debilitada hasta 1794, cuando finalmente fue derrocada por los Qajars. Tanto la dinastía Afsarid como la Shah representan diferentes modelos de liderazgo en tiempos turbulentos. Nader Shah restauró brevemente el poderío militar persa mediante la conquista y el saqueo, llegando a ser tan temido que tanto los gobernantes otomanos como los mogoles le pagaban tributo. Karim Khan optó por un camino diferente, ganándose el respeto mediante la moderación y las mejoras internas. Su inusual negativa a llamarse Shah, algo sin precedentes en la monarquía persa, reflejaba un enfoque pragmático que priorizaba la estabilidad sobre la gloria. Este contraste explica por qué los persas recuerdan hoy al humilde Karim Khan con mucho más cariño que al poderoso conquistador Nader Shah. Tras la efímera dinastía Shah, surgió un nuevo poder en Irán. La dinastía Qajar comenzó en 1789 cuando Agha Muhammad Khan, líder de la tribu turca Qajar, derrotó a sus rivales y estableció el control sobre la mayor parte de la meseta iraní. Su reunificación de Irán tuvo un coste terrible, especialmente en Kurman, donde ordenó que se recolectaran miles de ojos y se los trajeran tras la resistencia de la ciudad a su autoridad. Este brutal comienzo sentó las bases de lo que se convertiría en una dinastía de 136 años, marcada tanto por la riqueza cultural como por el declive político. Los Qajar heredaron un mundo muy diferente al de sus predecesores safávidas. Las potencias europeas, en particular Rusia y Gran Bretaña, habían crecido enormemente en poderío militar y económico. La revolución industrial había transformado la guerra y el comercio. Irán, aún mayoritariamente agrícola y tribal, se encontraba cada vez más vulnerable a las presiones externas. Esta vulnerabilidad se hizo dolorosamente evidente durante las guerras ruso-persas de principios del siglo XIX. En 1813, el Tratado de Gulistán obligó a Irán a ceder sus territorios en el Cáucaso, incluyendo la actual Georgia y partes de Azerbaiyán. El Tratado de Turkmenistán de 1828 asestó un golpe aún más duro, cediendo Armenia y más territorios caucásicos, a la vez que otorgaba a los rusos privilegios económicos especiales dentro de Irán.
Estas humillantes pérdidas de tierras ancestrales iraníes demostraron la creciente brecha entre las capacidades militares europeas y persas. Reconociendo su desventaja tecnológica, gobernantes Qajar como Abbas Misra y Nasser al-Din Shah intentaron modernizar el país. Enviaron estudiantes a Europa, establecieron academias militares de estilo occidental, construyeron líneas telegráficas y crearon el primer periódico moderno de Irán. Un avance significativo fue la fundación de Dar al-Funan en 1851, la primera institución de educación superior moderna de Irán, que impartía medicina, ingeniería y ciencias militares. Sin embargo, estas reformas siguen siendo superficiales e inconsistentes. La corte Qajar mantuvo un gasto desmesurado, mientras que la mayoría de las mejoras de infraestructura beneficiaron únicamente a las élites. Los crónicos problemas financieros del gobierno llevaron a los gobernantes a ofrecer concesiones económicas a las potencias europeas, erosionando la soberanía de Irán. La más notoria fue la concesión Reuter de 1872, que otorgó a un barón británico el control de los ferrocarriles, las minas, los bosques y el desarrollo industrial iraníes durante 70 años. Un acuerdo tan unilateral que incluso el gobierno ruso protestó. A medida que crecía la influencia europea, también lo hacía la resistencia entre comerciantes, eruditos religiosos e intelectuales. En 1891, cuando Nasser al-Din Shah otorgó el monopolio del tabaco a una empresa británica, estalló un boicot nacional. Liderado por líderes religiosos que declararon prohibido el consumo de tabaco hasta que se cancelara la concesión. Esta exitosa protesta demostró el poder de la resistencia popular y la autoridad religiosa contra las decisiones reales. Este espíritu de resistencia culminó en la Revolución Constitucional de 1905 a 1911. Tras años de dificultades económicas e interferencia extranjera, comerciantes, clérigos, intelectuales y trabajadores urbanos exigieron limitaciones al poder real y el establecimiento del Estado de Derecho. Tras huelgas y protestas masivas, Mozaffar al-Din Shah acordó establecer una constitución y un parlamento, o Majlis, en 1906. La primera constitución creó una legislatura bicameral y reconoció ciertos derechos ciudadanos, un avance revolucionario en la historia política iraní. El experimento constitucional enfrentó desafíos inmediatos. El siguiente Shah, Muhammad Ali, bombardeó el edificio del Parlamento en 1908 con apoyo ruso. Aunque los constitucionalistas finalmente recuperaron el control, la revolución se vio socavada por la intervención extranjera. Para 1907, Gran Bretaña y Rusia habían dividido formalmente Irán en esferas de influencia sin el consentimiento iraní. Las provincias del norte estaban bajo control ruso, las regiones del sureste bajo influencia británica, con solo una pequeña zona neutral entre ambas. A finales del periodo Qajar, los intelectuales persas respondieron a estas humillaciones reviviendo el orgullo nacional a través de la literatura y la historia. Los escritores glorificaron a los héroes persas preislámicos y sus antiguos logros, sentando las bases para los movimientos nacionalistas que finalmente derrocarían a la dinastía. Este nacionalismo cultural representó una contundente respuesta a la realidad de que, si bien nunca fue colonizado formalmente, Irán había perdido su independencia mediante una forma de imperialismo blando que lo dejó políticamente dividido, económicamente explotado y cada vez más desmoralizado. El año 1925 marcó un punto de inflexión crucial en la historia persa cuando Reza Khan, exoficial de la brigada cosaca persa, derrocó al último gobernante Qajar y estableció la dinastía Pahlavi. Coronándose como Reza Shah Pahlavi, se propuso transformar Irán, de un estado fracturado y semicolonial, en una nación moderna y centralizada. Reza Shah se inspiró en la obra Modernización de Turquía de Mustafa Kemal Atatürk. Al igual que su homólogo turco, creía que solo una occidentalización radical podría salvar a Irán de la dominación extranjera y la debilidad interna. Sus reformas afectaron prácticamente todos los aspectos de la sociedad iraní. Construyó el primer sistema ferroviario nacional de Irán, conectando el mar Caspio con el Golfo Pérsico. Fundó escuelas modernas y la Universidad de Teherán para formar una nueva generación de iraníes educados. Creó un ejército y una burocracia modernos, leales al gobierno central en lugar de a líderes tribales o religiosos. De forma aún más controvertida, Reza Shah atacó los códigos de vestimenta tradicionales.
Prohibió el velo para las mujeres y exigió a los hombres que usaran ropa de estilo europeo con sombreros occidentales. Los funcionarios que se negaran podían perder su trabajo o ser arrestados. Estos cambios culturales, impuestos desde arriba, generaron una resistencia significativa, especialmente entre las comunidades religiosas. En 1935, Reza Shah cambió oficialmente el nombre del país de Persia a Irán, un término derivado del ario que enfatizaba la identidad preislámica y las raíces históricas de la nación. Este cambio reflejó su visión nacionalista de un Estado fuerte e independiente, vinculado a su pasado ancestral. A pesar de su agenda modernizadora, Reza Shah gobernó con mano de hierro. Aplastó la autonomía tribal, censuró a la prensa, encarceló a opositores políticos y restringió severamente las instituciones religiosas. Sus programas de registro de tierras, si bien modernizaron las relaciones de propiedad, a menudo transfirieron riqueza a sus partidarios y a la nueva élite urbana. En 1941, las fuerzas británicas y soviéticas ocuparon Irán debido a su importancia estratégica durante la Segunda Guerra Mundial y a las supuestas simpatías de Reza Shah hacia Alemania. Las fuerzas de ocupación lo obligaron a abdicar en favor de su hijo, Mohammad Reza Pahlavi, quien gobernaría hasta 1979. El joven Mohammad Reza Shah inicialmente tuvo un poder limitado, gobernando bajo restricciones constitucionales mientras los partidos políticos florecían. Sin embargo, en 1953, cuando el primer ministro Mohammad Mossadegh nacionalizó la industria petrolera, controlada por los británicos, la CIA y el MI6 orquestaron un golpe de Estado que lo derrocó. Esta intervención fortaleció la posición del Shah y creó un sentimiento antioccidental duradero entre muchos iraníes. Para la década de 1960, Mohammad Reza Shah consolidó su autoridad e inició la Revolución Blanca, una serie de reformas que incluyeron la distribución de tierras, el derecho al voto para las mujeres, programas de alfabetización y desarrollo industrial. Si bien estos cambios modernizaron la economía y la sociedad iraníes, también trastocaron las estructuras tradicionales de poder y la vida rural. La riqueza petrolera de Irán impulsó un rápido crecimiento económico durante las décadas de 1960 y 1970. Teherán se transformó con edificios modernos, autopistas y bienes de consumo occidentales. Pero esta prosperidad se distribuyó de forma desigual. La brecha entre ricos y pobres se amplió, mientras que la corrupción se extendió por todo el sistema. La modernización del Shah vino acompañada de una creciente represión política. Su policía secreta, Savak, se hizo famosa por la vigilancia, la tortura y la represión de la disidencia. Los miembros de la oposición se enfrentaban a la cárcel, el exilio o algo peor. Aunque se presentaba como progresista ante sus aliados occidentales, el Shah no toleraba ninguna participación política significativa en su país. En 1971, organizó una extravagante celebración del 2500 aniversario del Imperio Persa en Persépolis. El evento costó millones e incluyó ceremonias elaboradas, comida importada y celebridades internacionales. Si bien pretendía mostrar la antigua gloria de Irán y su progreso moderno, en cambio destacó la desconexión entre el lujoso estilo de vida de la monarquía y las dificultades de los iraníes comunes. A medida que avanzaba la década de 1970, se formó una improbable coalición contra el Shah, conservadores religiosos opuestos a la occidentalización, intelectuales que exigían democracia e izquierdistas que luchaban contra la desigualdad. A pesar de contar con uno de los ejércitos más grandes del mundo y el pleno apoyo de Estados Unidos, el régimen del Shah se mostraría sorprendentemente vulnerable cuando estas fuerzas se unieron contra él. Los acontecimientos de 1979 en Irán representan una de las transformaciones políticas más significativas de la historia, una revolución que puso fin no solo a una dinastía, sino a 2500 años de gobierno monárquico continuo. Lo que hace notable a esta revolución fue su amplio apoyo popular y su inesperado resultado, el primer estado teocrático moderno del mundo. A finales de la década de 1970, el régimen del Shah se enfrentó a la oposición de casi todos los sectores de la sociedad iraní. Los conservadores religiosos resentían la influencia cultural occidental y las políticas de secularización. La clase media educada exigía libertades políticas. Los trabajadores luchaban contra la inflación a pesar de la riqueza petrolera del país.
Los comerciantes extravagantes se irritaban ante los controles económicos. Estas diversas quejas convergieron en un movimiento unificado contra la monarquía. La estrecha relación del Shah con Estados Unidos socavó aún más su legitimidad. Muchos iraníes lo consideraban un títere estadounidense tras el golpe de Estado de 1953 que lo restituyó al poder. Su lujoso estilo de vida, ejemplificado por las extravagantes celebraciones de Persépolis, contrastaba marcadamente con las dificultades económicas que afrontaba la ciudadanía. El resentimiento hacia Savak, la brutal policía secreta del Shah, era profundo, lo que avivó la urgencia de la revolución. Desde su exilio en Irak y posteriormente en Francia, el ayatolá Ruhollah Jomeini emergió como el líder espiritual de la revolución. Un clérigo chiita de alto rango que se había opuesto al Shah desde la década de 1960, Jomeini desarrolló una teoría de gobierno islámico que rechazaba la monarquía por considerarla antiislámica. Sus sermones, grabados en casetes e introducidos clandestinamente en Irán, proporcionaron tanto justificación religiosa para la revolución como guía práctica para la resistencia. El impulso revolucionario se aceleró a lo largo de 1978. En enero, un artículo periodístico publicado por el gobierno que insultaba a Jomeini desencadenó protestas en la ciudad religiosa de Cuando las fuerzas de seguridad abatieron a los manifestantes, los ciclos matutinos tradicionales de 40 días crearon un ritmo de protestas recurrentes en todo el país. En septiembre, una manifestación en la Plaza Jalai de Teherán culminó con las fuerzas gubernamentales disparando contra la multitud, matando a cientos de personas en lo que se conoció como el Viernes Negro. A finales de 1978, la revolución se había vuelto imparable. Los trabajadores petroleros se declararon en huelga, paralizando la economía. Los empleados del gobierno se negaron a trabajar. Millones de personas participaron en protestas coordinadas, muchas portando fotos de Jomeini. El ejército comenzó a desintegrarse a medida que los reclutas desertaban en lugar de disparar contra sus conciudadanos. El 16 de enero de 1979, el Shah abandonó Irán, supuestamente para recibir tratamiento médico, pero nunca regresó. 2 semanas después, el 1 de febrero, Jomeini llegó a Teherán y fue recibido como un héroe. Millones de personas llenaron las calles mientras se dirigía del aeropuerto al principal cementerio de la ciudad, donde rindió homenaje a los caídos durante la revolución. La partida del Shah fue tan precipitada que sus pertenencias permanecieron en el palacio, incluyendo medias maletas e incluso su perro. Los símbolos de la monarquía fueron rápidamente desmantelados cuando los comités revolucionarios tomaron el control de edificios gubernamentales, estaciones de televisión y comisarías. Aunque la revolución unió a diversas facciones, conservadores islámicos, nacionalistas liberales y grupos de izquierda, esta coalición se fracturó rápidamente tras la victoria. Jomeini y sus aliados clericales superaron estratégicamente a los revolucionarios seculares e izquierdistas gracias a su superior organización, autoridad religiosa y apoyo popular. El gobierno interino, establecido por el revolucionario moderado Mehdi Barzargón, se vio cada vez más marginado por comités revolucionarios islámicos paralelos. En abril de 1979, un referéndum nacional ofreció una opción sencilla: República Islámica, sí o no. Con más del 98% de votos a favor, Irán abandonó formalmente la monarquía y estableció un sistema basado en el concepto de Jomeini de Velayat-e Faqih, la tutela del jurista islámico, que otorgaba la máxima autoridad a los eruditos religiosos, en particular al líder supremo. Lo que hace única a la revolución iraní en la historia moderna es que dio lugar a una teocracia en lugar de una democracia o un estado socialista. A diferencia de otras revoluciones del siglo XX lideradas por marxistas o nacionalistas, la revolución iraní instaló a los líderes religiosos como la máxima autoridad política. Este nuevo modelo de gobierno influiría en los movimientos islámicos de todo el mundo, presentando una alternativa tanto a la democracia liberal occidental como al comunismo soviético. La revolución alteró para siempre el panorama geopolítico de Oriente Medio y estableció un sistema de gobierno que continúa moldeando el destino de Irán más de 4 décadas después. La revolución de 1979 transformó a Irán en un sistema sin igual en el mundo moderno. La República Islámica combinó elementos de la democracia con la supervisión teocrática,
creando una estructura dual donde los funcionarios electos compartían el poder con las autoridades religiosas. En la cima se situaba el ayatolá Jomeini como líder supremo, ejerciendo el control basado en la doctrina de Velayat Faqih, la tutela del jurista islámico. Este sistema establecía a los eruditos religiosos como los intérpretes y ejecutores supremos de la ley, situándolos por encima de los funcionarios electos. El nuevo gobierno actuó con rapidez para consolidar el poder. Antiguos aliados que habían contribuido al derrocamiento del Shah, pero que mantenían convicciones religiosas laicas y moderadas, se vieron marginados. Los tribunales revolucionarios juzgaron a miles de funcionarios del régimen anterior. Muchos se enfrentaron a la ejecución, en particular aquellos vinculados con Savak, el servicio de inteligencia del Shah. Los grupos de izquierda que inicialmente apoyaron la revolución se convirtieron en blanco de persecución al desafiar la autoridad clerical. En cuestión de meses, lo que comenzó como una amplia coalición revolucionaria se redujo a un gobierno dominado por clérigos islámicos conservadores. El momento decisivo en las relaciones exteriores de la República Islámica se produjo en noviembre de 1979. Cuando un grupo de estudiantes que se autodenominaban seguidores de la línea del imán tomaron la embajada estadounidense en Teherán. Lo que comenzó como una breve protesta planificada se convirtió en una crisis de rehenes de 444 días que involucró a 52 diplomáticos y ciudadanos estadounidenses. Aunque Jomeini no ordenó la toma de la embajada, la apoyó rápidamente. Comprendiendo su valor para consolidar el fervor revolucionario y eliminar las voces moderadas que favorecían la normalización de las relaciones con Occidente. La crisis destruyó las relaciones entre Estados Unidos e Irán y dio inicio a décadas de hostilidad mutua. En Irán, la revolución afectó todos los aspectos de la vida cotidiana. Las mujeres se enfrentaron a la obligación de llevar hijab, mientras que la policía moralista imponía códigos de vestimenta en espacios públicos. La segregación de género se volvió común en escuelas, playas y transporte público. El sistema educativo se revisó por completo para enfatizar los principios islámicos. Las artes se enfrentaron a una estricta censura, y la música y las películas occidentales fueron a menudo prohibidas. Los tribunales religiosos ampliaron su jurisdicción, aplicando interpretaciones de la Sharía a causas penales y civiles. Esta transformación apenas había comenzado cuando Saddam Hussein, de Irak, lanzó una invasión en septiembre de 1980, con la esperanza de aprovechar el caos revolucionario de Irán. La consiguiente guerra entre Irán e Irak duró 8 años y costó más de 1 millón de vidas. Las fuerzas iraníes, incluyendo voluntarios adolescentes, llevaron a cabo oleadas humanas de ataques contra posiciones iraquíes. Se dice que algunos jóvenes soldados recibieron llaves de plástico para llevar colgadas del cuello, símbolo de la entrada garantizada al paraíso si morían en combate. La guerra, aunque devastadora, ayudó a la República Islámica a consolidar su autoridad. La amenaza externa unió a los iraníes en torno al gobierno y justificó la represión contra la oposición interna. La Guardia Revolucionaria, creada inicialmente para proteger la revolución, se expandió hasta convertirse en una poderosa fuerza militar, política y económica. Irán presentó el conflicto no solo como una guerra contra Irak, sino como una lucha contra las potencias globales que apoyaban a Saddam con armas e inteligencia. Cuando el ayatolá Jomeini falleció en 1989, millones de personas asistieron a su funeral en una multitudinaria muestra de luto público. Su sucesor, Ali Jomeini, carecía de las credenciales religiosas de Jomeini. Fue ascendido de clérigo de rango medio a ayatolá para poder ejercer el cargo. Esta tensión entre la autoridad religiosa y el poder político continuó condicionando el desarrollo de la República Islámica. El Irán de la posguerra se centró en la reconstrucción, manteniendo al mismo tiempo sus ideales revolucionarios en política exterior. El país apoyó a Hezbollah en el Líbano y se opuso al proceso de paz entre israelíes y palestinos. Las relaciones con Arabia Saudita se deterioraron a medida que ambas naciones competían por la influencia regional. Las sospechas sobre el programa nuclear iraní dieron lugar a sanciones internacionales que aislaron económicamente al país. La Constitución de la República Islámica sigue siendo única en el mundo moderno. Si bien incluye instituciones electas como la presidencia y el parlamento, estas operan bajo la supervisión de organismos religiosos no electos.
El Consejo de Guardianes veta a los candidatos en la legislación, mientras que el líder supremo controla el ejército, el poder judicial y los medios de comunicación estatales. Este sistema garantizó que, a pesar de la competencia política interna entre conservadores y reformistas, la naturaleza fundamental y teocrática del Estado permaneciera inalterada. Un modelo revolucionario que sigue definiendo a Irán 4 décadas después de su creación. El Irán actual presenta un marcado contraste. La República Islámica que surgió de la Revolución de 1979 se mantiene políticamente resiliente, pero a la vez está dividida internamente. La sociedad iraní moderna vive en un estado de tensión entre el gobierno religioso y las aspiraciones seculares, entre el aislamiento y la participación global, entre la tradición y la modernidad. El programa nuclear iraní es un tema central en sus relaciones internacionales. A principios de la década de 2000, las actividades de enriquecimiento de uranio de Irán generaron preocupación mundial. Aunque los funcionarios iraníes insisten en que el programa solo tiene fines energéticos pacíficos, las naciones occidentales temen un posible desarrollo armamentístico. Este impas condujo a sanciones cada vez más severas que devastaron la economía iraní. Las exportaciones de petróleo, que en su día impulsaron la prosperidad nacional, se desplomaron. El sistema bancario se vio excluido de las redes globales. Los iraníes comunes luchaban contra la inflación, el desempleo y la escasez de bienes esenciales. Las tensiones políticas internas alcanzaron su punto álgido en 2009, después de que el presidente Mahmoud Ahmadinejad se proclamara victorioso en unas elecciones consideradas fraudulentas por muchos. Millones de iraníes salieron a las calles en lo que se conoció como el Movimiento Verde. Las fuerzas de seguridad respondieron con arrestos, palizas y asesinatos. El gobierno cortó las redes de comunicación y encarceló a líderes de la oposición. Esta brutal represión apaciguó temporalmente las protestas públicas, pero profundizó la división entre el Estado y muchos ciudadanos. A pesar de la presión internacional, Irán expandió su influencia regional mediante una red de fuerzas subsidiarias. En el Líbano, Hezbollah es un poderoso aliado. En Irak, las milicias respaldadas por Irán cobraron fuerza tras la caída de Saddam Hussein. Al estallar la guerra civil siria, las fuerzas iraníes contribuyeron a mantener a Bashar al-Assad en el poder. En Yemen, Irán apoyó a los rebeldes hutíes contra las fuerzas gubernamentales respaldadas por Arabia Saudí. Esta estrategia otorgó a Irán una importante influencia en Oriente Medio, pero intensificó las tensiones con Arabia Saudí, Israel y Estados Unidos. Un posible avance se produjo en 2015 con la firma del Plan de Acción Integral Conjunto, PAIC. En virtud de este acuerdo, Irán aceptó limitar su programa nuclear a cambio de un alivio de las sanciones. Durante un breve periodo, la situación económica mejoró y se reabrieron los canales diplomáticos. Sin embargo, en 2018, el presidente Trump retiró a Estados Unidos del acuerdo y reimpuso sanciones bajo una política de máxima presión. La economía iraní se contrajo drásticamente, la moneda perdió gran parte de su valor y la inflación se disparó por encima del 40%. El aspecto más llamativo del Irán contemporáneo es la brecha demográfica y cultural. Más del 70% de la población iraní es menor de 40 años, lo que significa que la mayoría de los iraníes nacieron después de la Revolución de 1979. Esta generación más joven, con un alto nivel educativo y conectada a la cultura global a través de redes privadas virtuales y redes sociales, a menudo comparte valores radicalmente diferentes a los del envejecido estamento clerical. Irán, paradójicamente, tiene una de las tasas más altas del mundo de cirugía estética, producción musical clandestina y uso de redes privadas virtuales, todo ello bajo la superficie de la gobernanza religiosa. Los derechos de las mujeres siguen siendo un punto de conflicto particularmente sensible. En septiembre de 2022, la muerte de Mahsa Amini, de 22 años, mientras estaba bajo custodia de la policía moral por usar un hiyab inapropiado, desató protestas en todo el país. El movimiento Mujer, Vida, Libertad que le siguió representó el mayor desafío a la República Islámica en años. A pesar de la violenta represión que causó cientos de muertes y miles de encarcelamientos, muchas mujeres siguen desafiando las exigencias del hiyab en actos cotidianos de desobediencia civil. En todo Irán, la resistencia adopta diversas formas.
Las exposiciones de arte underground exhiben obras que no superaron la censura oficial. Los músicos crean y distribuyen música a pesar de las restricciones. Los cineastas utilizan metáforas y simbolismos para abordar problemas sociales, evadiendo la censura directa. En las redes sociales, a pesar de las restricciones gubernamentales, los iraníes mantienen contacto con el mundo exterior. La historia del Irán moderno no es simplemente una historia de represión. Es una compleja interacción entre un sistema ideológico rígido y una sociedad dinámica que se resiste a sus limitaciones. A medida que aumentan las presiones económicas y continúa el cambio generacional, la pregunta fundamental persiste: ¿podrá la República Islámica adaptarse a las aspiraciones de su población? ¿O la creciente desconexión entre el Estado y la sociedad acabará forzando cambios más drásticos? La historia de Persia es una historia de resiliencia. Los imperios surgieron y cayeron, pero la identidad persa perduró, absorbiendo y transformando a cada conquistador. Es un legado de adaptación, no de aislamiento. Si disfrutaste de este viaje a través de 2500 años de historia, no olvides darle a me gusta, compartir y suscribirte para descubrir más historias épicas del pasado.